Aleluya. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos has dado, mi Dios, de estar en este tiempo. Te pedimos que tu palabra una vez más pueda bendecir nuestra vida. Ponemos, Señor, nuestro corazón delante de ti para que pueda ser trabajado, para que pueda ser sembrado, para que en este día, Señor, una semilla poderosa sea sembrada en nosotros y que produzca mucho fruto, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre, para que esta temática que estamos desarrollando, Señor, pueda seguir trayendo revelación, sabiduría, entendimiento, Padre, comprensión, Señor, de los tiempos que vivimos. Y sobre todas las cosas, Padre, oramos para que las vendas puedan ser quitadas del entendimiento de aquellos que el enemigo ha cegado, Padre. Señor, oramos, Padre, también para que tu pueblo, Señor, pueda discernir el tiempo que nos tocó vivir, Padre. Que todo aquel que está desenfocado, que todo aquel, Señor, que en estos tiempos, Señor, ha puesto la mirada en otras cosas, pueda retornar a ti, Señor, y volver la mirada al único que lo merece, a nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos también, Señor, para que el entendimiento acerca de los tiempos, como los hijos de Isaacar, Señor, que esa gente era entendida en los tiempos y que sabían lo que Israel tenía que hacer. Ese mismo entendimiento, esa unción, Señor, puede estar sobre nosotros, Padre, en esta temporada. Mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero continuar esta noche con la temática que hemos venido desarrollando acerca de las lluvias y las cosechas de Dios, entendiendo lo que hemos estado aprendiendo acerca de la lluvia temprana, la lluvia tardía. Y en esta ocasión yo quiero dirigirme o tocar directamente el tema de la lluvia temprana en el sentido de la primera venida de Cristo. Porque algunas personas, hermanos, no logran comprender lo importante que fue el hecho de que Cristo apareciera, o que Dios, hermano, permitiera que Cristo viniera, como lo dice su palabra, en carne, y venir a desarrollar un programa que era necesario para que la iglesia del Señor pudiera nacer. Entonces yo quiero que me acompañe, quiero que fluyamos en esta temática. La temática es la lluvia temprana, y el subtema podríamos decir que es los propósitos de la primera venida de Cristo. O sea, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué logró? ¿A qué vino el Señor en su primera venida? En esa venida, hermano, que nosotros conocemos como el Cristo encarnado, ¿verdad? El que vino en carne, como dice la Escritura. ¿Y qué logró? ¿Qué se hizo con su sacrificio? ¿A qué vino el Señor? Porque si usted y yo logramos comprender muchas de esas cosas, vamos a poder alcanzar plenitud. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos apropiarnos de lo que no conocemos. No podemos tampoco, hermano, caminar en lo que no entendemos. No podemos, hermano, recibir como una herencia aquello que no nos ha sido revelado. Entonces tenemos que entender que como una lluvia temprana que vino a preparar la tierra para una siembra, como que vino, hermano, a preparar el territorio, a preparar el terreno para sembrar algo, así el Señor apareció. Y yo quiero que veamos algunos textos que nos van a bendecir. En uno voy a poner más énfasis que en otro, pero quiero que por favor me acompañen. Mire lo primero que dice Juan capítulo 12. Si me acompaña, Juan capítulo 12 y verso 24. Quiero que vea una figura y una porción donde el Señor habla de algo que Él ha venido a hacer. Dice: de cierto os digo. Oiga qué tremendo esto: que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Mire qué interesante esto. Lo primero que quiero que vea es que el Señor está hablando de sí mismo y se está comparando, hermano, o está poniendo la figura del grano de trigo. Y Él está hablando acerca, hermano, de que si el grano no cae a tierra, o sea, si el grano no cae a tierra y muere, entonces no hay fruto. Él está hablando de su vida, está hablando, hermano, de Él como comparándose con ese grano, dando a entender que era necesario que Él
hermano, como una semilla fuera sembrada. Entonces lo primero que yo quiero que entienda es que nada de esto fuera posible, todo lo que usted y yo hoy vivimos, todas las bendiciones que hoy recibimos, del evangelio que hoy conocemos, todas las promesas del Señor no fueran posibles si el Señor no hubiera venido y no hubiera sido como ese grano de trigo que cayó a tierra y murió. Y a partir de esa muerte, hermano, ha habido mucho fruto. Mire todo lo que ha salido, hermano, de ese sacrificio. Usted y hoy los que nos antecedieron somos producto de que el Señor, hermano, vino y fue como una semilla que se sembró y produjo mucho fruto. Entonces lo primero que yo quiero que entienda es que la primera venida del Señor fue la lluvia temprana, que comenzó un trabajo y una siembra. Hubo una siembra, y esa siembra principalmente fue la siembra que hizo el Padre, fue sembrar al Hijo. Fíjense qué tremendo, hermano. El Padre dice que dio a su Hijo. Fue el Padre el que ofreció a su Hijo para que, hermano, todo lo que ahora vemos sea posible. La restauración, la redención, la bendición, todo lo que usted y yo hoy gozamos, no lo podríamos tener si no hubiera habido una siembra del Padre que hizo que cayera una semilla en tierra y muriera, y a partir de eso diera mucho fruto. Por eso era necesaria la lluvia temprana para poder sembrar esa semilla. Ahora, ¿qué más vino a hacer el Señor? Primera de Juan 3:5. Vea qué tremendo todo lo que el Señor cumplió, preparó en la primera venida, hermano, todo lo que Él vino a hacer. Sin lo cual, si no se hubiera hecho eso, hermano, nosotros no pudiéramos vivir como vivimos. Mire, dice: y sabéis que Él apareció, oiga, la primera venida, la lluvia temprana, Él apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Oiga, y no hay pecado en Él. Mire qué interesante. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería la vida de un ser humano, aún, hermano, dentro de una religión o dentro de un movimiento religioso? ¿Cómo sería la vida si no nos hubieran quitado de en medio lo que nos separaba de Dios, que es el pecado? Porque lo que separaba al hombre de Dios era el pecado que estaba en medio de la relación. Y entonces dice que Él apareció, o sea, Él vino como lluvia temprana, y lo que tenía que hacer era quitar el pecado de en medio, porque si no quitaban ese pecado, nosotros no pudiéramos tener una relación con el Padre, porque la Biblia dice que éramos enemigos en nuestra mente. Y qué tremendo, hermano, que dice que había también un decreto, una carta, ¿qué le puedo decir yo? Como un acto legal que decía todo aquello que estaba en contra nuestra, pero el Señor vino para quitar de en medio. Fíjese qué impresionante, porque yo veo, hermano, un antiguo pacto donde todos los años había que presentar sacrificios para que el pecado fuera cubierto momentáneamente y el pueblo pudiera vivir. Cuando el sacerdote entraba, hermano, al lugar santísimo y el sacerdote salía con vida, era señal que Dios había aceptado el sacrificio y que el pueblo iba a poder tener de alguna manera, hermano, la bendición de Dios, porque el sacrificio había sido aceptado por Dios. Pero no se quitaba el pecado, solo se cubría momentáneamente, y nuevamente había que entrar otra vez a hacer lo mismo y esperar que Dios se agradara. Pero ahora, hermano, por el sacrificio de Cristo, por el papel, la función que Él vino a cumplir en esa primera venida, ahora usted y yo gozamos de la tremenda bendición que el pecado fue quitado de en medio. Ahora nosotros no estamos, hermano, todos los años esperando que Dios nos perdone, porque el perdón en la cruz del Calvario quitó todo de en medio y propició una relación para con Dios. Ahora usted y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por medio del sacrificio de Cristo. Hermano, ya no hay nada que nos impida llegar donde está el Señor y su presencia. La cortina, hermano, que separaba fue rasgada de arriba hacia abajo, como diciendo: ahora hay paso libre.
Pero todo eso se cumplió y se logró porque hubo uno que vino, hermano, como lluvia temprana, a preparar la tierra, a preparar el escenario para todo lo que el Señor quería hacer. Así que usted tiene que entender esto: si Él no hubiera venido, si la lluvia temprana no hubiera caído, no estuviéramos viviendo lo que hoy vivimos. No tendríamos la paz que hoy tenemos, la bendición que hoy tenemos, la prosperidad que hoy tenemos, que es producto de la obra de Jesús en nosotros. Mire, hermano, cuando entiendo esto, me doy cuenta, hermano, que el sacrificio de Cristo, la muerte del Señor en la cruz del Calvario, su sacrificio, su entrega, va más allá de lo que muchas veces hemos logrado comprender. Por eso es importante que usted se apropie de esto, porque cuando el enemigo viene contra nosotros en el pensamiento, o cuando aparece en forma de acusador para querernos señalar un pasado que el Señor Jesucristo ya borró, ya quitó de en medio, nosotros necesitamos tener palabra, necesitamos tener rema de Dios para decirle al enemigo que en la lluvia temprana el Señor vino a quitar el pecado. Mire, hermano, qué impresionante. Yo le quiero decir una cosa. Isaías habla acerca de que Él llevó significa que Él cargó, Él se apropió de todas aquellas cosas que nos eran contrarias. Él llevó nuestras rebeliones, Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó con todas aquellas cosas, hermano, que nosotros debíamos haber cargado. Por eso es importante que usted sepa que cuando aparece el Hijo del Hombre en escena, vino a derrotar al enemigo, vino a deshacer las obras del diablo, vino, hermano, a poner un alto a todo aquello y a iniciar una nueva temporada. Y a causa de eso, usted y yo ahora podemos ser felices, podemos gozar de la obra del Señor. Mire, hermano, no pudiéramos estar en Cristo si no hubieran quitado el pecado de en medio. No pudiéramos estar predicando esta palabra. Imagínense, hermano, todos los que predicamos, todos los que servimos, ¿cómo estaríamos aquí parados si no hubieran quitado el pecado? Si no hubieran quitado todo aquel pasado que estuvo en nosotros. ¿Cómo estaríamos aquí si nos estuvieran señalando continuamente de lo que fuimos? Pero ¿sabe qué, hermano? Ni a ti ni a mí nos pueden señalar de lo que fuimos, porque la obra de Cristo hizo que se quitara ese pecado. Ya el poder que el pecado tenía fue clavado en la cruz del Calvario. Y ahora tú y yo, en lugar de estar bajo maldición, estamos bajo bendición, porque hubo una lluvia temprana que trajo una obra poderosa sobre nosotros. Mire, interesante, el verso 8 dice: el que practica, oiga, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero luego dice esto: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Mire qué tremendo, hermano. Una de las cosas que yo comprendo es que la lluvia temprana, hermano, cuando el Señor aparece en escena, cuando viene el Señor, hermano, a cumplir su ministerio, todo lugar donde el Señor se paraba, deshacía las obras del diablo. Donde había alguien que el diablo había enfermado, Él lo sanaba. Donde había alguien que el diablo había poseído, Él lo liberaba. Donde había alguien, hermano, que el diablo le había causado problemas, Dios hacía algo a través de Jesucristo. ¿Sabe qué significa eso? Que lo que Él vino a hacer fue a deshacer, a desintegrar las obras del diablo. Por eso usted tiene que comprender una cosa, hermano, que el Señor vino a poner un alto, primeramente un alto a una etapa, y aperturar una nueva etapa a la humanidad. Una etapa donde había victoria, una etapa donde hay sanidad, una etapa donde hay todo lo que el Señor nos ha ofrecido en la cruz del Calvario. Ahora bien, mire qué interesante. ¿Qué más vino a hacer? Hebreos capítulo 7. Quiero que vayamos entrando. Todo esto usted lo tiene que manejar. Mire, hermano, yo quiero que usted comprenda esto. Es tan importante manejar todo esto, porque se recuerda usted, hermano, que el mismo Señor Jesucristo, estando en el desierto, dice la Biblia que fue tentado por el enemigo. Y en ese lugar de tentación, cuando el enemigo le decía algo: escrito está, respondía el Señor, escrito está.
escrito está. Las 3 victorias de Cristo contra el enemigo partieron de la palabra. Entonces, la mayoría de veces, hermano, cuando el enemigo derrota a alguien, es porque esa persona carece de una palabra que le dé victoria en el momento determinado. Carece de un rema del cual agarrarse en el momento determinado. Pero cuando el enemigo viene contra alguien que tiene una palabra, que tiene un rema, que tiene algo de parte de Dios que decirle: mira, diablo, escrito está que en la cruz del Calvario yo fui bendecido. Hermano, el diablo no tiene otra salida más que huir. Dice la Biblia que cuando vio que no pudo, huyó de él, dice, lo dejó por un tiempo. Entonces debemos manejarlo. Hebreos capítulo 7, mire qué interesante, verso 10 en adelante dice lo siguiente. Dice: porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, óigame por favor, mire qué interesante, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hermano, esto está poderosísimo. ¿Por qué? Porque aquí lo que está hablando Hebreos es que la lluvia temprana, hablando de la primera venida del Señor, vino a establecer un cambio sacerdotal, vino a establecer un cambio de sacerdocio, vino a establecer también un cambio de ley. Y eso ya lo va a comprender usted un poquitito más adelante cuando veamos un par de cosas. Fíjese qué interesante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel conocía el sacerdocio de Aarón, los rituales, las leyes y todas las cosas que se venían haciendo de acuerdo al sacerdocio arónico. Pero el Señor aparece en escena y no viene del orden de Aarón, sino que viene bajo el orden de Melquisedec. Y qué tremendo, hermano, es que la Biblia declara y dice: bueno, si se cambia el sacerdocio, se tiene que cambiar la ley. O sea que el Señor estaba diciendo: yo vengo y traigo una nueva ley. Mire, hermano, qué precioso lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque entonces entiendo que yo ya no estoy bajo aquello, sino que ahora estoy bajo algo mejor, hermano. Estoy bajo una ley diferente, bajo una ley, hermano, que es la ley de la gracia. Y mire, hermano, qué interesante eso, porque cuánto cristiano hay todavía viviendo bajo aquella ley. Y el Señor dice: aquella ley le perteneció al sacerdocio arónico, aquel que Dios estableció y dijo que todos los descendientes de Aarón, ¿verdad? Y que luego se convirtió en el sacerdocio levítico. Entonces ese sacerdocio era lo que ellos conocían. Pero ahora el Señor dice: pero ¿saben qué? Yo traigo algo nuevo. Yo vengo bajo otro orden sacerdotal. ¿Bajo cuál? El de Melquisedec. ¿Y quién es ese? El que le salió al encuentro a Abraham cuando venía de la derrota de los reyes que habían atrapado a su sobrino Lot. Y dice: el que me dio pan y vino, el que me ministró con cena del Señor cuando ni siquiera se había hablado de eso, el que me bendijo y aquel que me soltó una palabra que dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Entonces qué tremendo, hermano, porque mire, póngame atención por favor, porque esto lo va a bendecir. Porque aquel sacerdocio, hermano, aquel sacerdocio que operaba bajo el orden arónico tenía una ley que no solamente traía bendición, sino que también podía maldecir. Pero en el sacerdocio de Melquisedec solo se traslada lo que es bendición. Por eso el sacerdocio de Melquisedec bendice y no maldice. Fíjese qué impresionante eso. Por eso hay mucha gente creyendo que está bajo maldición. ¿Y por qué? Porque no han comprendido esta verdad. Entonces usted tiene que hacerla propia. La lluvia temprana, ¿qué vino a hacer el Señor? Hermano, trajo un cambio sacerdotal, trajo un cambio de ley. Mire, hermano, para todos aquellos que se enfocan en la ley y que quieren, hermano, vivir bajo esa ley, quiero decirle que ya hubo cambio de ley.
La ley se cambió. Ahora estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley de la gracia. Ahora estamos en otra ley. La ley ya no te puede salvar, hermano. Qué impresionante. Ahora, hermano, tú y yo no somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia, por creer en Cristo, porque Él nos justifica. Hermano, es que estas son verdades que usted y yo necesitamos manejar, comprender, para que no caer presas, no caer en el engaño que muchas veces algunos caen. Fíjese, hermano, junto a ese sacerdocio, junto al cambio de sacerdocio, también vino un cambio de pacto. O sea, vino un nuevo pacto. Hermano, es que cuando usted entiende esto, usted se va a sentir bendecido. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que Dios le permitió a usted en su misericordia, en su gracia, en su bondad, nos permitió ser parte de un nuevo pacto. Mire lo que dice Hebreos 8:13. Un capítulo más adelante, Hebreos capítulo 8, verso 13, el último verso de este capítulo, dice lo siguiente: al decir nuevo pacto, oiga, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Hermano, qué impresionante. Y dice, oiga esto: y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Sabe qué tremendo veo yo aquí, hermano? Que hay gente queriendo revivir un pacto que ya se envejeció. Hay gente queriéndose cubrir bajo un pacto que ya está envejecido y que ya no tiene efecto. ¿Por qué no tiene efecto? Porque vino uno mejor, hermano amado. Porque con la lluvia temprana que fue la primera venida de Cristo, se vino a anunciar, hermano, un cambio. Se trajo una bendición enorme. Se trajo, hermano, un nuevo pacto. Y yo quiero que usted comprenda esto. Yo quiero que usted comprenda que el nuevo pacto, dice la Biblia, que tiene mejores promesas. Por eso usted y yo no podemos de ninguna manera, hermano, anhelar el antiguo pacto. Porque si el antiguo pacto tenía buenas promesas, el nuevo pacto tiene mejores. Porque si al antiguo pacto le ofrecieron la tierra, al nuevo pacto le ofrecieron el cielo. Hermano, qué impresionante cuando yo veo, hermano amado, que al antiguo pacto le decían: y los justos heredarán la tierra. Qué bendición heredar la tierra, qué lindo habitar en la tierra, una tierra restaurada. Pero yo veo que el Señor Jesucristo en el nuevo pacto dice: voy pues a prepararles morada. Y Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Qué lindo es saber, hermano, que hay un pueblo que va a heredar la tierra, pero hay otro pueblo que vamos a heredar las moradas celestiales, hermano. Mejor pacto. Por eso yo no puedo anhelar el antiguo pacto. Y el que anhela el antiguo pacto es porque nunca conoció el nuevo. Es porque no se le reveló las riquezas del nuevo pacto, que vinieron a ser aperturadas con la lluvia temprana, con la siembra, hermano. Es que esa siembra, cuando Él dice, cuando habla del grano que cae a tierra y muere, está diciendo: yo vine a sembrar. Y qué impresionante todo lo que el Señor vino a hacer. Mire, vea lo que dice Hebreos 9:15, otra porción hablando del nuevo pacto. Hermano, usted y yo tenemos que agradecerle al Señor todo el tiempo. Dice la Biblia que hubo una generación de profetas que buscaron indagar a qué se refería con esa gracia. ¿Qué pueblo es el que va a ser ministrado y bendecido con esa gracia? Y no pudieron entenderlo. Y nosotros hemos venido a ser ese pueblo que ellos quisieron saber. Imagínense qué tremendo. Los provocó a celos. Y les dijo el Señor: ¿saben qué? Como ustedes de alguna manera en muchas ocasiones me han rechazado y todo lo que sea, yo voy a levantar un pueblo que no era pueblo y le voy a dar celos. Y para darle celo a ellos tuvo que darnos algo mejor. ¡Qué tremendo! Mira el verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesús, para que interviniendo muerte, oiga, hablando de la semilla, el grano que cae y muere, oiga, interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mire, hermano, es que cuando yo veo esto, le digo: Señor, estoy tan agradecido de que tú nos hayas permitido entrar, conocer, entender ese pacto. Vamos a ver Hebreos 12 también, por favor, rapidito, 12:24.
Por eso es que yo, hermano, no puedo comprender cómo un creyente que ha estado bajo el nuevo pacto regrese al antiguo. No lo puedo comprender. No puedo comprender cómo hay gente que quiere regresar al antiguo pacto y sus figuras, cuando tenemos un nuevo pacto, hermano, superior en todas las cosas. Mire, a Jesús dice, verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. O sea, aquí me está hablando, hermano, que Jesús vino para aperturar un nuevo pacto que había sido prometido por Dios, que había sido, hermano, hablado por Dios, pero que se necesitaba que viniera la lluvia temprana para aperturar la etapa. ¿Cuál etapa? La etapa de la siembra, para que se aperturara, hermano, en la tierra la etapa de la productividad. Y qué tremendo que lo vino a hacer directamente el Señor con su venida. Ahora, ¿qué más vino a hacer el Señor? Él mismo lo declara en algunas porciones que son muy conocidas por usted y por mí, que las hemos predicado, las hemos oído, pero que nos vale la pena recordarlas. Mire lo que dice Juan capítulo 10, verso 10. Tenemos que recordar a qué vino el Señor. Oiga, estamos hablando de la primera venida, la venida en carne. Aquella, hermano, que nosotros sabemos que caminó físicamente sobre la faz de la tierra. Mire lo que dice el Señor, dice: ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y luego dice: yo he venido, oiga, yo he venido para que tengan vida. Oiga, por favor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire, hermano, ¿qué hubiera pasado si el Señor no viene? ¿Qué hubiera pasado si la lluvia temprana no cae? ¿Qué hubiera pasado si esa temporada no hubiera venido sobre nosotros? Significa que, hermano, el ladrón hubiera seguido haciendo de las suyas y no hubiéramos tenido la oportunidad de vida y vida en abundancia. Fíjese, el Señor mismo empieza a declarar: he venido para esto, yo vine para esto. Habla de su primera venida y cuál fue su propósito y todo lo que se cumplió en ese tiempo. Mire, hermano, impresionante. Vea lo que dice Mateo capítulo 3, verso 16. Quiero que usted pueda comprender esto y lo crea, porque, hermano, de verdad esto es por fe. Lo crea, lo asimile, y no solamente lo crea, lo viva. Por medio de la fe usted se pueda meter bajo esta dinámica. Mire, Mateo capítulo 3 y verso 16. Déjeme ver, me fui a otro verso aquí. Mateo 3, 16 dice lo siguiente. Mire, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Subraye la frase: los cielos le fueron abiertos. Y mire la declaración que el Señor hace después en Juan capítulo 1 y verso 51. Hermano, Él hace una declaración tremenda bajo la cual nosotros debemos vivir constantemente, porque el Señor le dice, oiga, y le dijo: de cierto, oiga, aquí hay una doble afirmación: de cierto os digo, de aquí en adelante, oiga, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Hermano, usted y yo tenemos que comprender una cosa: Él vino como lluvia temprana. La lluvia no puede caer si el cielo no se abre. ¿Se acuerda lo que hablamos, hermano, el día de ayer, de Deuteronomio capítulo 28, cuando dice: te abriré mi buen tesoro, los cielos, para hacer descender sobre vosotros la lluvia? La lluvia no cae a menos que los cielos se abran. Significa que la primera venida del Señor manifiesta que el cielo permanece abierto. Mire qué tremendo, porque allá en Mateo, cuando Jesús se bautiza, el cielo se abre. Pero ahora en Juan capítulo 1 y verso 51: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Yo quiero que usted comprenda algo. No sé si alguien estará creyendo conmigo en esta noche, pero yo quiero que usted crea con todo su corazón que los cielos están abiertos sobre su cabeza, los cielos están abiertos sobre su familia, los
Los cielos están abiertos sobre todo lo que usted emprende. ¿Por qué? Porque la lluvia temprana es la evidencia que los cielos se abrieron. Jesús no hubiera venido en su primera venida a menos que el Padre hubiese abierto los cielos. Eso significa que esa temporada demostró que los cielos se aperturaron, que los cielos se abrieron. Y cuando los cielos se abren, la bendición de Dios desciende. Cuando los cielos se abren, la palabra de Dios viene. Cuando los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende. Todo eso, hermanos, lo tenemos para nosotros. Yo no sé si usted puede comprender eso, pero a veces nosotros caminamos como si no tuviéramos esa bendición. Pero si usted tiene a alguien cerca ahí en su casa, si usted tiene algún familiar, por favor, dígale y declárele: los cielos están abiertos sobre tu casa, sobre tu vida. Los cielos están abiertos sobre nosotros. Hermano, usted tiene que caminar con esa convicción de que donde usted está, los cielos están abiertos. Usted puede llegar a un lugar donde las cosas no están bien, pero usted va a tener los cielos abiertos. Usted camina bajo cielos abiertos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús hizo la obra por nosotros. Eso vino a ser la lluvia temprana. Vino a demostrar y a decir: de aquí en adelante van a ver los cielos abiertos. Y no encuentro ninguna parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que diga que los cielos se volvieran a cerrar. Para nosotros como hijos de Dios, los cielos permanecen abiertos. Dice la Biblia que aún Esteban, cuando estaba siendo apedreado, vio el cielo abierto y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Hermano, qué tremendo. Los cielos están abiertos sobre ti y estás preparado para que la lluvia de bendición de Dios desciendan sobre tu cabeza. Estás preparado para recibir bendición a cada momento. ¿Por qué? Porque la lluvia temprana vino a aperturar una etapa en tu vida. Los cielos se abrieron sobre ti. ¿Qué más vino a hacer el Señor en su primera venida? Hermano, qué tremendo es que la gente hablaba de un Dios que no conocía. La gente hablaba de un Dios, hermano, que no había conocido sobre todo no lo había conocido en su revelación como Padre. Y mire qué tremendo, hermano, porque el Señor aparece en escena y comienza a dar una revelación, la revelación del Padre. Comienza a decir en todo lugar donde Él iba: Padre. Y la gente, hermano, empezó a decir: ¿cómo es esto que este no le ora a Dios, este le ora al Padre? Y entonces, hermano, eso tenía una función, un propósito. ¿Cuál era? Revelarnos al Padre. Mire, eso es profundo lo que le voy a decir. ¿Por qué? Porque mire qué tremendo cuando en Mateo capítulo 6 verso 9, usted lo puede buscar, ya conoce esa porción, cuando le piden y le dicen: enséñanos a orar. Y le dice: enséñanos cómo está la cosa, cómo tenemos que orar. Y él dice: bueno, les voy a enseñar. Cuando oren van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Hermano, impactante ese peso de esa palabra, de esa revelación. Usted sabe que el mayor conflicto, lo he podido comprobar, lo hemos hablado, hermano, con diferentes personas. El mayor conflicto del ser humano es carecer de una paternidad. La mayor deformación del carácter humano es carecer de una paternidad que nos refleje el carácter de Dios. El mayor conflicto del ser humano es que no hay una paternidad que haya hecho bien su función. Usted puede ver, hermano, que donde ha habido padre, donde ha habido papá, donde ha habido un padre que ha hecho una función, hermano, se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque hay una marca de esa paternidad en el corazón y en el caminar de esos hijos. Hay seguridad, hay certidumbre, hermano, hay propósito. Además de eso, hermano, esa persona también de alguna manera tiene como una marca que esa paternidad ha hecho sobre esa persona. Pero cuando usted mira personas que crecieron sin papá, usted se va a dar cuenta que hay falencias en su vida, hay carencias, hay inseguridades, hay cuestiones que quedaron pendientes.
Entonces el Señor, conociendo eso, conociendo que la humanidad tiene problemas en cuanto a la paternidad biológica, entonces Él trae una revelación que la humanidad necesitaba. Él viene a decirles: les vengo a presentar al Padre. Oiga, hermano, ellos lo conocían, hermano, con sus diferentes nombres. Ellos hablaban de Dios como el Shaddai, como todos los nombres que usted ya conoce, y que hasta este día todavía hay conflictos de que si es Jehová, que si es Yahweh, que si Adonai, y un montón. Pero mientras la gente se peleaba de su nombre, Jesucristo vino a presentar al Padre, hermano. Qué impresionante. Mientras la gente todavía peleaba acerca del nombre, Él vino a decirle: ¿saben qué? Aquí el asunto no es el nombre, sino la función que yo he venido a presentarles. Vine a revelarles al Padre, vine a revelarles a aquel que les ministrará la seguridad, les ministrará todo lo que ustedes necesitan. Porque fíjese que le conocían como: Jehová es mi pastor. Qué lindo que Jehová sea mi pastor. Le conocían como Jehová Rafa, mi sanador. Qué lindo. Jehová Jireh, mi proveedor. Todo eso está lindo. Pero necesitaban conocerlo como el Padre. Entonces fíjese que bien tremendo, hermano, porque cuando el Señor les enseña a orar, no les dice: ustedes cuando oren tienen que orar al Dios de los cielos. No, órenle al Padre. Y eso indica tener una revelación en el corazón. Entonces, ¿cómo llego a eso? ¿Cómo entiendo? Mire qué tremendo lo que dice. Vea Mateo capítulo 11. Ahí sí le vamos a buscar la cita. Mateo capítulo 11, mire lo que dice. Dice 11 y verso 27, Mateo 11, 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Oiga, Jesús hablando de su Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ahora, póngame atención aquí. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oiga, hermano, mire qué impresionante. ¿Sabe qué dice Jesús? Miren, dice, Fíjese lo que dice. El Señor le está diciendo: todas las cosas me las dio mi Padre. Y entonces dice: pero nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno. Oiga, espéreme, ¿cómo es eso? Pero ellos conocían a Dios. Sí, pero aquí está hablando del Padre. Al Padre no lo conocen. ¿Por qué? Porque la función de revelar la paternidad le fue dada al Hijo, o sea, a Cristo. Mire, hermano, es que esto es tremendo, como el Padre y el Hijo trabajan junto con el Espíritu Santo, hermano, en una especie de sinergia tremenda. ¿Por qué? Porque se acuerda cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces, ¿verdad? Simón respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, mi Padre te reveló que yo soy el Cristo y que yo soy su Hijo. O sea, el Padre revelando a Cristo. Pero ahora Cristo dice: pero al Padre lo revelo yo. Qué impresionante. O sea que Cristo viene y dice: yo soy el encargado de traer una revelación a sus vidas. Por eso usted esta noche tiene que pedirle a Jesús: Padre, yo quiero tener la revelación del Padre. Jesús, yo quiero que tú me reveles al Padre. Yo quiero entrar en esa revelación. Porque ¿sabe qué? Quiero detenerme un segundito aquí. Hay mucha gente que me está viendo en este momento que su vida cambiaría si tuvieran una revelación del Padre. Su vida cambiaría profundamente si tuvieran una revelación de la paternidad de Dios sobre sus vidas. Porque no es lo mismo tener una revelación de lo que significa Dios a lo que significa un padre. Porque un padre, hermano, es algo que a mi alma le da seguridad. Entonces el Señor dice: el Padre lo va a conocer a quien el Hijo le quiera revelar. Y más adelante, hermano, usted conoce que la Biblia dice que le preguntan: Señor, muéstranos al Padre. Y entonces el Señor dice: bueno, y tanto tiempo que han andado conmigo y no me conocen, si me han visto a mí, han visto al Padre. Significa que Jesús había venido en su primera venida, la lluvia temprana, como a decirle: ¿saben qué? Traigo una revelación para ustedes. Quiero que conozcan el amor de papá. Hermano, por eso es que Jesús decía: Padre, se paraba en un lugar y decía: Padre, yo sé que siempre me oyes,
pero a causa de todos ellos te quiero pedir. Y hermano, cuando se paró frente a la tumba de Lázaro, le oró al Padre. Y el Padre, hermano, qué tremendo, porque le escuchó. Hermano, y usted mira que el Señor Jesús decía: yo no hablo lo mío, hablo lo que el Padre me ha dado para hablar. Yo hago lo que he visto hacer al Padre. Hermano, ¿sabe qué significa? Por el amor de Dios, usted y yo tenemos que comprender que la paternidad forma en nosotros un modelo a imitar. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no sabemos qué hacer en diferentes circunstancias? Porque no tuvimos un padre que nos enseñara a ese modelo. Qué impresionante. Pero Jesús dice: vengo a revelar la paternidad de Dios. ¿Sabe? Yo vengo a decirle a usted que en Dios no hay huérfanos. En Cristo no existe la orfandad. Porque cuando usted viene a Cristo, inmediatamente usted es envuelto por la paternidad de Dios. No importa que usted no creciera o que usted creciera sin papá, ahora usted tiene el mejor padre del mundo, tiene al Padre de los cielos, tiene al Padre de la humanidad. Usted tiene a papá de su lado. No importa en qué momento de su vida usted pudo haber quedado, hermano, sin padre biológico, pero el Padre de los cielos nunca lo dejó. Por eso David pudo declarar: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Hermano, qué impresionante eso. Por eso la humanidad gime por un padre. Y mire qué tremendo, hermano, el enemigo cómo se levanta contra la paternidad. Por eso, hermano, todos los movimientos que ahora hay de todas estas ideologías contrarias a la Escritura se pronuncian en contra de la paternidad. Hablan de un sistema patriarcal. Dicen que el sistema patriarcal, hermano, es un sistema incorrecto, pero Dios dice que es nuestro Padre. Impresionante, ¿verdad? Sigamos, por favor, porque me interesa que usted vea todo lo demás, porque me quiero detener en algunos puntos. Romanos capítulo 10, o mejor dicho Mateo, vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 dice algo que usted y yo tenemos que entender. Vamos a ver, Mateo 5 y verso número 17. Mire, ¿a qué más vino el Señor? Mire lo que dice, Él mismo lo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Oiga, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, mire, al no entender o no comprender la interpretación correcta de este verso, mucha gente, hermano, con este versículo establece que si Jesús vino a cumplir la ley, significa que también nosotros la tenemos que cumplir. Estoy hablando de la ley del antiguo pacto. Ahora míreme acá. Eso sucede porque la gente no comprende qué vino a hacer Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús en su primera venida? ¿Qué vino a hacer como lluvia temprana? ¿Qué vino a hacer el Señor? Mire, impresionante, ¿verdad? Porque lo que está diciendo aquí es esto: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Vino a cumplirla. ¿En qué manera la vino a cumplir? ¿O de qué manera la vino a cumplir? ¿De qué forma Él la vino a cumplir? ¿Por qué vino a cumplir la ley? Sencillo, porque nadie la había podido cumplir. Nadie, ni siquiera Moisés, a quien se le dio la ley, la pudo cumplir en su totalidad. Porque la misma palabra expresa que, hermano, el que quebrante un punto de la ley es como que hubiera quebrantado toda la ley. Entonces nadie la puede cumplir, pero aparece el Hijo del Hombre para cumplirla. O sea, viene Él y dice: Padre, yo vengo a cumplir la ley para agradarte a ti. Ahora, mire qué tremendo. Vámonos a Romanos capítulo 10 y verso 4. Mire lo que dice aquí: porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cómo es esto? Espéreme acá. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, mire qué tremendo. Voy a tratar de leerle este verso. Se lo voy a leer para mayor comprensión. Déjeme ver si tengo a la mano otra traducción. Si usted la tiene a la mano, quiero buscar la Biblia del lenguaje sencillo. Óigame aquí.
Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Todos pueden ser salvos. Ahora, ¿me está comprendiendo esto? Dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Pero está hablando de Él. Cristo vino a cumplirla. Ahora, si usted está en Cristo, usted ya cumplió la ley. Oh, hermano, agárreme esto. Es que mire qué tremendo. ¿Sabe por qué me sirve esto a mí? Porque yo no puedo cumplir la ley. Por mucho que me esfuerce, por mucho, hermano, que yo quiera dedicarle toda mi vida a cumplir la ley, no puedo. En algo voy a fallar, en algo me voy a equivocar. La ley, hermano, es tan profunda que humanamente no la puedo cumplir, porque la ley de Dios es perfecta, dice la Biblia. Hermano, entonces tengo que entender una cosa: Cristo viene y la cumple. Pero ahora dice Romano, momento, el fin de la ley es Cristo. O sea, Cristo Jesús la cumplió, y ahora la ley, hermano, ya no tiene el propósito que antes tenía. Y mire qué impresionante, porque entonces entiendo que el Señor ahora ya no busca gente que cumple la ley, sino gente que cree en Jesús. Porque la ley, su único propósito, ¿sabe cuál es? Hacerme entender que no puedo y que necesito a Jesús. La ley es el ayo que me llevó a Cristo. Es el que me agarró de la mano y me dijo: ya viste que no podés, viste que sos incapaz, viste que no podés cumplir todo lo que Dios te ha pedido. Pero como no puedes, hay uno que sí pudo, se llama Cristo Jesús. Y si tú crees en Él y estás en Él, es como que tú ya hubieses cumplido lo que no podías cumplir. Yo no sé si me estoy dando a entender. Si me estoy dando a entender, póngame ahí por favor un comentario de que está agarrando, que está entendiendo esto. No se trata que usted va a vivir contra la ley. No, yo no he dicho eso. Lo que le estoy diciendo, amado hermano, es que Él vino a cumplir la ley que el mismo Dios había establecido, que ningún hombre pudo cumplir, nadie pudo cumplir, pero Cristo Jesús sí la pudo cumplir, porque Él vino para eso. Pero luego dice, ahora el fin de la ley, dice el escritor de los Romanos, el apóstol Pablo dice, el fin de la ley es Cristo, porque Él vino a darle cumplimiento a esa ley. Y de ahora en adelante el que crea en Él, hermano, yo no sé, pero a mí esto me ayuda mucho. Porque cuando yo veo mi vida y digo, Señor, si yo me mido con el estándar de esa ley, Dios mío, yo de verdad le digo, o sea, es increíble cómo usted y yo nos podemos dar cuenta que no podemos cumplir toda esa ley. No la podemos cumplir. Entonces el Señor, hermano, qué impresionante, dice, yo la cumplí, yo vine a cumplirla. Y mire, hermano, le voy a leer cómo lo dice también la Nueva Traducción Viviente. Me gustó muchísimo esa traducción, como lo dice. Nos ayuda más a entender. Dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Mire, imagínense, como quien dice, ¿verdad? Ahí está la ley. Ningún hombre la pudo cumplir. En miles de años no la pudo cumplir. Ahí está la ley. Nadie la pudo cumplir. Pero viene Jesús y la cumple. La cumplió Él. Entonces ahora dice el Señor, ¿verdad? Miren, ahí está el que la cumplió. Ahí está el que vino a cumplirla. Él sí la cumplió. Entonces pongan la mirada en Él, porque en Él yo encuentro agrado. Entonces, hermano, ahora usted está entendiendo lo que significa estar en Cristo. Por eso dice la Biblia, hermano, ahora va a comprender más lo que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás insertado en Él, cuando estás, hermano, metido en Cristo Jesús, todo lo que Él hizo, hermano, y el haber cumplido, hermano, es como que tú lo hayas hecho. Fíjese cómo nos alcanza esa bendición. Hermano, yo le digo, me siento bendecido cuando entiendo eso. Ahora se da cuenta, hermano, que no se trata de que tú y yo sigamos cumpliendo la ley, sino de estar en aquel que ya la cumplió. Son dos cosas diferentes. Por eso es que hay personas que quieren seguir viviendo bajo la ley.
Pero la Biblia me enseña que Cristo ya la cumplió, el propósito de la ley ya se cumplió, hermano, que Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Dice Romanos, el fin de la ley es Cristo. Entonces significa que yo, al estar en Él, hermano, estoy alcanzando la bendición. Por eso es gracia. Por eso es que somos justificados. Por eso, hermano, mire, qué tremendo, porque cuando usted entiende eso se da cuenta que porque Él cumplió la ley, usted y yo ahora podemos entrar, pero ya no por cumplirla, sino por creer en el que la cumplió. Y como creemos en el que la cumplió, somos justificados, alcanzamos esa bendición. Y eso, ¿sabe qué es? Mire, hermano, mire, ¿sabe qué es eso? Es cuando Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, yo os haré descansar. Y fíjese, hermano, que cuando usted entiende el concepto, el contexto bíblico del que está hablando, no está hablando de que vengan a mí los que están cansados de andar trabajando y de los que no. ¿Sabe de qué se estaba refiriendo? Cansados y trabajados por una ley, hermano, que imponía o que producía una carga sobre el hombre. Y dice: vengan a mí, dijo el Señor, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. ¿Por qué? Porque yo voy a cumplir lo que ustedes no pueden cumplir. Porque en mí van a alcanzar por gracia. Imagínense, hermano, qué bendición que ahora usted y yo podemos alcanzar aquello que en nuestra humanidad jamás podríamos. Si quisiéramos alcanzar todas las bendiciones, hermano, nosotros en nuestra propia fuerza, hermano, no sé cómo nos fuera. No pudiéramos obtener todo lo que obtenemos por la gracia del Señor. No lo podemos ganar, no lo podemos comprar, hermano. Es que eso lo hizo Jesús por nosotros. Ahora está entendiendo usted qué tremendo eso, ¿verdad? A qué vino el Señor: a ponerle fin también a una etapa donde el hombre vivía cargado y trabajado por intentar cumplir una ley que no podía cumplir. Por eso es que también dice la Biblia que en Cristo somos perfectos. Y yo me pongo a pensar y digo: Señor, ¿y cómo? ¿Perfecto yo? Sí, en Cristo. Ojo, en Cristo. Fuera de Cristo, hermanos, somos imperfectos. Pero en Cristo, qué tremendo. ¿Por qué? Porque Él hizo lo que yo no podía hacer. Por eso el Señor sabía que si no venía Jesús a cumplir la ley, el hombre iba a estar todo el tiempo señalado por esa ley. Pero ahora esa ley ya no me puede señalar, porque ya yo estoy insertado en aquel que la cumplió. Levanta tu mano y dile: Señor, gracias, porque yo nunca hubiera podido, pero tú pudiste. Y estando en ti, yo ya pude. Por eso es que el que está en Cristo somos más que vencedores. Hermano, qué bendición cuando usted es liberado de ese peso. No sé si usted se siente liberado de ese peso. Yo me siento liberado de un peso tremendo, de una cuestión que me señalaba. Porque para eso es la ley, para señalarme, para decirme: mírate, mira cómo eres, mírate cómo sos, mírate tus imperfecciones. Por más que luchas, no puedes. No sé si usted alguna vez, hermano, se ha sentido hipócrita. Claro que sí. Cuando no entendemos esto, mírate y vas a la iglesia. Y servís en la iglesia y mírate cómo sos, mira. Y no estoy hablando, hermano, de que voluntariamente vamos a vivir una vida tirada al pecado. No, estoy hablando de nuestra verdadera naturaleza, de lo que realmente somos. Hermano, el apóstol Pablo tuvo que declarar algo y dijo: lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo habrá tenido luchas con ciertas áreas de su vida? Hermano, no sabemos cuáles. A lo mejor su carácter. Póngase a pensar en eso. Diga: Señor, yo no me quiero enojar y me enojo. Imagínense qué tremendo. Señor, yo no quisiera, Señor, ser así, pero soy así. Hermano, ¿no le ha pasado a usted? Y de repente, y después de eso, usted se siente hipócrita, culpable, avergonzado, sin ganas de acercarse a la iglesia, sin ganas de acercarse a los hermanos. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso es porque usted tiene desconocimiento de esta verdad. Porque cuando usted entiende esto, usted dice: Señor, yo no doy el ancho, no puedo, pero tú ya lo diste, mi Señor. Tú ya cumpliste lo que no podía cumplir. Tú ya llevaste lo que no podía llevar, Señor, y en ti yo soy perfecto. Wow. Por eso es que no nos podemos salir de Cristo. Por eso es que la Biblia dice, hermano amado, que no nos podemos caer de la gracia. Y caer de la gracia es querer regresar a la ley.
Es querer creer, hermano, que yo me voy a ganar lo que Cristo ya se ganó por mí. Hermano, es que si yo voy a vivir agradando a Dios, hermano, es porque estoy agradecido con Él por lo que Él ha hecho en mí. Porque de otra manera, ¿cómo, hermano? Ninguno de nosotros pudiera estar aquí. Ninguno, hermano, mucho menos su servidor no pudiera estar parado aquí. Hermano, no pudiera. Imagínense que ¿cómo nos pararíamos? ¿Cómo serviríamos? Pero el Señor dice, ¿saben qué? Yo vengo, en la primera venida, yo vengo a cumplir la ley, para que en mí, todo el que cree en mí, sea justificado por lo que yo ya cumplí. ¡Wow! No sé si a usted eso le está generando algo tremendo en su corazón, pero para mí, hermano, eso me ministra, me da ánimo de seguir adelante, aun cuando me veo en un espejo espiritual. Y cuando, no sé si usted se ha puesto a pensar a veces, Señor, ¿cuánto me falta? Señor, cuánta cosa, Padre, ¿y cómo hago? Y de repente el Señor le dice, no, es que te estás viendo tú. Mírate en mí. Y si te miras en mí, te ves perfecto. Porque yo ya cumplí todo eso por ti. Tú no lo podías cumplir. Es que Dios no la dio pensando que el hombre la cumpliera. Siempre la ley tuvo un propósito: llevarnos a Cristo Jesús. Entonces usted cae de rodillas, si es sincero como debemos de serlo, cae de rodillas y le dice: Jesús, de verdad, yo te necesito. No puedo, te necesito a ti, para que seas tú aquel que haga lo que yo no puedo hacer. Entonces, en Cristo paró la ley, terminó su efecto. Ese era el efecto, señalarnos a Cristo. Ya estamos en Cristo, ya estuvo. Ya, ahora usted me puede decir: pastor, pero entonces no cumplo la ley. Es que mire, hermano, es que la ley en dos cosas se resume: amad a Dios con todo vuestro corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen la ley y los profetas, dice la Biblia. Entonces, pero cuando usted mira, hermano, su incapacidad, sus falencias, sus debilidades, sus limitantes y todas aquellas cosas, hermano, que usted muchas veces lo hacen decepcionarse de usted mismo, acuérdese de esto y dígale: Señor, gracias, porque ya me acordé que tú viniste a cumplir la ley. Gracias, Señor, cumpliste lo que yo no podía. Viniste, Señor, a hacer lo que el hombre no pudo hacer. Y ahora dice que los que estamos en ti somos justificados porque tú ya hiciste la obra. Yo quiero que cierre tus ojos ahí donde estás. Padre, esta noche te damos gracias por todas estas cosas que tú viniste a hacer. Gracias por todo lo que aperturaste y por todo lo que claudicaste en tu primera venida. Le pusiste un fin a algo y un comienzo a muchas cosas. Gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo. Padre, ¿qué sería de nosotros sin esa lluvia temprana? Gracias por esa semilla de trigo que cayó a tierra y murió y ha dado mucho fruto, Señor. Esa semilla de trigo eras tú, Señor. Era ese sacrificio que estabas a punto de realizar. Gracias, porque ahora, a través de toda tu obra, entiendo que quitaste el pecado. Gracias. Entiendo, Señor, que has deshecho las obras del diablo. Entiendo que viniste a revelarme al Padre. Hay corazones esta noche que pueden sanar de soledad, de abandono, de heridas del pasado, por la revelación del Padre. Hay personas esta noche que a lo mejor crecieron huérfanas biológicamente,
Pero el Padre en esta hora te está diciendo: aunque perdiste un padre, yo he estado contigo y te quiero hoy dar mi paternidad. Cuando la paternidad de Dios aparece en escena, hay un abrazo, hay una ministración profunda. Comienzo a sentir que la gloria de Dios empieza a caer. Cuando el Padre empieza a descender y a revelarse, wow, Él comienza a traer un sentido de que todo va a estar bien. Cuando hay turbulencias, el Padre te dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Él te sana. Hay conflictos de identidad en tu vida y Dios te dice hoy: la revelación de mi paternidad comienza a sanar tu corazón. Él viene a sanar ese abandono de tu padre biológico. Él viene a sanar ese vacío que quedó ahí, porque Cristo vino a revelarnos al Padre. Esa lluvia temprana fue tan fuerte, esa revelación, que los religiosos de aquel tiempo se sintieron confrontados. Hay gente ahí recibiendo ese abrazo de papá. Gracias, Señor. ¿Sabe qué? Él está sanando también el corazón de aquellos que se han sentido frustrados, decepcionados de sí mismos. Y Él te dice: si tú estás en mí, eres perfecto ante Dios. Eres suficiente. Gracias, papá. Para mí. Sabe que cuando tú entiendes esto, Tu lado, para en ti ese arduo trabajo por cumplir una ley que no puedes cumplir, por dar un peso que no puedes dar, y le dices: Señor, en ti, Señor, yo soy acepto, en ti soy agradable para Dios, en ti soy justificado porque me adherí, me inserté en aquel que cumplió la ley. Oh, gracias, papá. Levanta tus manos y di conmigo, levanta este canto conmigo y di: tú eres suficiente para mí. soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Abba Padre, dile esta noche: soy tu hijo, Abba Padre, ¿pueden tú decirlo? eres suficiente para mí. Camino de tu lado y confío en ti. Él sana tus inseguridades. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, En Cristo
Camino de tu lado y confío en ti. Gracias, Tú Señor. eres mi principio. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús nos apropiamos de todas tus promesas, de la vida y de la vida en abundancia que tú has venido a darnos, Señor. Rechazamos en el nombre poderoso de Jesús toda mentira y todo engaño del enemigo que pueda haberse aprovechado de nuestra ignorancia o de nuestro desconocimiento. Y hoy, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, levantamos nuestra cabeza por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y nos apropiamos también de tu palabra cuando dice que estamos o que fuimos bendecidos en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Declaramos, Señor amado, que la lluvia temprana, Señor, mi Dios, hizo que los cielos se abrieran y caminamos bajo cielos abiertos por el sacrificio de Jesús. Padre, gracias por todo lo que nos estás enseñando, lo que nos estás ministrando. Declaramos, Señor, que no aceptamos ninguna maldición y sí recibimos toda bendición que tú nos hayas dado, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, que el Señor me lo bendiga.